Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios los bendiga. En nombre de nuestro Señor Jesús, sean todos bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa, y conoceréis la verdad. Ruego me disculpen si me escucho un poco agitado. Vengo corriendo del trabajo, gracias a Dios. Pero por la gracia de Dios, hermanos, ya estamos aquí, listos para transmitir en vivo desde el Mensaje de Amor para Salvación a todos y cada uno de ustedes, nuestro amable auditorio, a cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas. De antemano, Dios los bendiga por acompañarnos en esta tarde, por estar al pendiente. Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Tengo, mis amados hermanos, una petición de oración de parte de nuestra hermana Chayito, miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Dolores Hidalgo. Tiene una sobrina en Ciudad Juárez, Xiomara, de 5 años, que está grave de salud, está hospitalizada. Entonces quiero que por favor en sus oraciones, en lo íntimo, lleven a su sobrina, nuestra hermana Chayo, Xiomara, de 5 años, de la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. También, hermanos, a modo personal, quiero pedirles sus oraciones por mi familia, por mí. En el mes de julio, una de mis niñas fue atropellada. Dimos las placas al Ministerio Público de la persona que la atropelló y que huyó de la escena, más bien que nos abandonó. Y bueno, el día de hoy vinieron para confirmar si eran las placas, si era la persona, para que Dios obre en todo esto. Vamos, hermanos, a ir a Dios en palabras de oración. De antemano tenemos aquí a Chuchito Cuau, tenemos a Víctor Poncho, a Abel Pérez, a nuestra hermana Benny Romero, como es ya costumbre. Gracias, hermana, y gracias a todos y cada uno. Nuestra hermana Noemí Mari, Macrina Silva, están entre nosotros también, y nos llena de alegría el corazón que cada uno de ustedes nos acompañe al estudio de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre omnipotente, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria, ahora y por todos los siglos. Suplicamos primeramente perdón por nuestras faltas y pecados, sabiendo, Padre, que tú eres grande en misericordia, y que cuando nosotros, Padre, según dice el apóstol Juan, confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que en la Escritura tu palabra nos enseña que lo que está escrito con el propósito de que nosotros no pequemos, pero también que sepamos que cuando hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. También, Padre, queremos dirigirnos a ti en palabras de oración, porque sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. En esta tarde también queremos suplicarte por Xiomara, su sobrina, nuestra hermana Chayo. Esta niña de apenas 5 años de edad, Xiomara, vive por allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y está delicada de salud. Padre, suplicamos que tú seas con los médicos que la atienden, y sobre todo, Padre, con su familia, pues su familia, Padre, no ha obedecido tu evangelio, aún no te conocen. Así que rogamos por todos y cada uno de ellos, por su salud física, como también su salud espiritual. Gracias también por el trabajo que tú, en tu gracia, en tu misericordia, nos concedes día tras día a todos y cada uno de mis hermanos y amigos. Gracias, Padre, porque tú principalmente has provisto la salvación para nuestras almas. Gracias por esta radio, Mensaje de Amor para Salvación, y gracias también, Dios omnipotente, por concedernos el privilegio de estar una vez más en esta hora
para estudiar tu santa y bendita palabra. Queremos rogarte por nuestro país, México, y los países vecinos, por Estados Unidos, te rogamos por Cuba, por Honduras, por Nicaragua, por El Salvador, por todos esos lugares, Padre, que recientemente han sido víctimas de la naturaleza y ha habido desastres naturales y mucha gente ha perdido a los suyos, como también mucha gente está en la ruina a causa de los desastres que han acontecido. Padre, tú que todo lo puedes, ayúdales a restablecerse, a levantarse, a prosperar física y, ¿por qué no, Padre, espiritualmente? Que tú, Padre, los bendigas, que tú les ayudes y proveas para todos y cada uno salvación conforme a tu deseo. Señor, todo te lo rogamos y te lo agradecemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos todos una vez más a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, a este su programa, y conoceréis la verdad. Vamos, hermanos, de Dios, algunos pasajes que hablan con respecto a la confesión de fe. Vamos, por favor, hermanos, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, donde nuestro Señor Jesús nos exhorta y nos dice de la siguiente manera. Fíjese bien, quiero que tenga su Biblia a la mano, hermana Katy, hermano Roberto, hermana Eileen Platas, hermana Yarabi Rodríguez Nájera. Quiero que tengan su Biblia a la mano y me acompañen a estudiar en la palabra de Dios. Que seamos como los hermanos del primer siglo en Berea, los cuales eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice ahí, con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Yo no quiero, hermanos, no es mi deseo, no es mi intención enseñar. Mi deseo es que ustedes, hermanos, aprendan directamente de la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes, hermana Aileen, hermana Yarabi, hermana Katy, hermanos todos, hermano Roberto, se haga disciplinado en el estudio bíblico personal. Entonces, en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, dice Jesús: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, fíjese bien, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más, dice aquí, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, claramente, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que confesar a Jesús. Otro pasaje, hermanos, que enseña esta gran verdad es, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 10, los versículos del 8 al 10. Aquí el apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo, escribe: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que no creyere no será avergonzado. 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese bien. Es evidente, si no queremos ir a la condenación, si queremos que Cristo nos confiese delante de su Padre, que nosotros vayamos a confesarle aquí en la tierra, si es que no queremos ir a la condenación eterna. Es necesario para la salvación de nuestras almas. Dice aquí el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si no se invoca el nombre del Señor, no se será salvo. La palabra de Dios declara en 1 Corintios capítulo 8,
que aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo. Entonces, tenemos que confesar, como dice también Filipenses 2:11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, no hay margen de error. Si confesamos a Jesús, seremos salvos. Si no confesamos a Jesús, no seremos salvos. Entonces, hermanos, una vez aclarado este punto a manera de introducción, veamos lo que no significa confesar a Jesús como Señor y Salvador. Hay muchas, entre comillas, iglesias. Me refiero a denominaciones, sectas y organizaciones religiosas que han adoptado una postura no bíblica con respecto a la confesión. Me refiero a la famosa oración del pecador. Esta oración consiste en que hay que orar a Jesús, reconocer que uno es pecador y reconocer que Jesús es, en esa oración, mi Señor y mi Salvador. Y si lo hacemos con el corazón en plena certidumbre de fe, dicen estos, entonces usted y yo somos salvos. Y enseñan a las personas, mire, usted puede hacer su propia oración, o si lo prefiere, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, sé que soy pecador y que moriste por mí en la cruz. Sé que tuviste que morir porque nada de lo que yo hubiera hecho me dará jamás la salvación, ya que la salvación no es por obras. Sin embargo, por la gracia de Dios tú viniste y moriste por mí. Te agradezco por venir a morir en la cruz por mí. Te pido en esta oración que me salves. Yo reconozco que soy pecador y que tú eres mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Y enseguida, después de que las personas repiten esta oración o una oración semejante, entonces les dicen a las personas, tómese unos 5 minutos para darle gracias a Dios por la salvación que Dios le ha dado. Y cuando uno les pregunta a estas personas, a estos religiosos, incluso líderes religiosos, pastores, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión? Que por medio de la oración del pecador ustedes podrían ser salvos y podrían enseñarle a otras personas que repitiendo tales palabras podrían ellos ser salvos. Y ellos, hermanos, inmediatamente van a citar los pasajes que acabamos de leer, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, veo que aquí la imagen se me atrasa un poco. Si pudieran saber, hermanos, si es que se está oyendo de manera correcta, o ver la manera de corregir esto, hermanos, se los agradecería. Espero que solamente sea en el monitor, en mi laptop, y no con ustedes también. Bien. Y después de citar Mateo 10, 32 a 33, inmediatamente van a citar Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y van a citar Romanos 10, 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, las personas sinceras creen en esta mentira y sinceramente están engañadas. Sinceramente creen haber sido salvas cuando en realidad no lo son. Porque ni Jesús enseñó la oración del pecador, ni tampoco Pablo enseñó la oración del pecador. Antes, hermanos, de enseñar lo que sí es la oración del pecador, quiero que pasemos a nuestro segundo punto. El primer punto, repito, a manera de la introducción fue que es necesario confesar a Jesús para poder ser salvos. El primer punto, nuestro punto formal del estudio, es lo que no es. El segundo punto, hermanos, es quieren cambiarlo un poquito y ponerlo como parte del
del primer punto, pueden hacerlo, siéntanse totalmente libres. Bien, nuestro segundo punto, hermanos. Pablo no enseñó la oración del pecador. Es más, ni siquiera Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo, fue salvo con la oración del pecador. Quiero que por favor abra su Biblia y me acompañe a Hechos capítulo 9. La lectura es un poquito extensa, ruego de su amor, ruego de su paciencia y de su compañía en la lectura. Por supuesto, de su atención también. Hechos capítulo 9 dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bien, primero que nada, Saulo de Tarso llama a Jesús Señor. Le está reconociendo como Dios, como Jehová. Está hablando, y sabemos, porque Saulo de Tarso más adelante, dice Lucas aquí en Hechos, el Señor Jesús le habló en lengua hebrea. Entonces la palabra Señor es la palabra Adonai, que es la manera en la cual los hebreos llamaban a Jehová para no pronunciar el nombre de Jehová por ser de labios o ser sus labios impuros. Entonces aquí le reconoce como Señor, le confiesa como Señor y le hace la pregunta. Fíjese bien en la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Hay algo pues que tú quieres que yo haga? Dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. La respuesta divina, la respuesta de Jesús: levántate, entra en la ciudad. No se te dirá lo que yo quiero solamente, sino lo que tú debes hacer. Dice aquí, se te dirá lo que debes hacer. Es decir, lo que estás obligado a hacer. Tú tienes una obligación. Si quieres ser salvo, si quieres recibir el perdón de tus pecados, Saulo de Tarso, estás obligado a hacer algo. Pero primero levántate, entra en la ciudad, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hermanos, esta es una prueba de arrepentimiento. El corazón de Saulo de Tarso estaba verdaderamente compungido, estaba verdaderamente contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51. Estaba realmente humillado en la presencia de Dios, y prueba de ello fue que no comió y que no bebió absolutamente nada en 3 días. Ayuno muy diferente a las prácticas sectarias modernas. Las prácticas denominacionales en el día de hoy acostumbran saltarse nada más el almuerzo, pero a la hora de la comida y la cena, si comen, si cenan, y después dicen: oh, yo he ayunado por 40 días. No, no ayunaste. Solamente te brincaste el desayuno, te brincaste el almuerzo, y además bebiste agua. El ayuno bíblico era no probar alimento, no probar bebida, los días que la persona decidía ponerse en ayuno. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y él respondió: heme aquí. Dice aquí, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí, él, fíjese bien, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese bien. Saulo de Tarso preguntó al Señor, Señor, después de confesar su nombre, ¿qué quieres tú que yo haga? La respuesta divina fue sencilla, fue directa. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mientras llegaba el varón profeta de Dios llamado Ananías, a quien Dios había escogido para ayudarle en su salvación de este hombre pecador, Ananías, dice Dios a Ananías, este hombre no solamente está ayunando, no solamente no está comiendo y no está bebiendo, no solamente ha cambiado su vida y ha dejado de perseguir a la iglesia. He aquí, él ora. Pero fíjense, esto fue lo que Saulo de Tarso hizo. Dejó de perseguir a los cristianos, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Ayunó y oró por 3 días. Pero aún no se le decía lo que él debía hacer, lo que el Señor quería que Saulo de Tarso hiciera. Dice incluso que este hombre llamado Saulo de Tarso recibió una visión de parte del Señor. Hay muchas personas, hermanos, que enseñan que con la oración del pecador usted va a ser salvo y que tal vez recibirá una confirmación de su salvación de parte de Dios. Y esta bien pudiera ser una visión, pero hasta este momento, Saulo de Tarso, arrepentido, en ayunas, orando y habiendo recibido visión del Señor, no era salvo, porque aún no hacía lo que el Señor le había ordenado que tenía que hacer. El versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Perdón. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fíjese bien. Saulo de Tarso es llevado de la mano a la ciudad. Y después de llegar en la ciudad, está en ayunas, está orando, está afligido, está arrepentido, incluso recibe una visión de parte del Señor. Llega un varón profeta llamado Ananías, le impone sobre él las manos, recobra la vista, ha recibido un milagro de parte del Señor y todavía no es salvo, porque todavía no se le decía lo que él debía hacer para ser salvo. No es sino hasta que Pablo mismo nos dice, en Hechos capítulo 22, versículo 16, lo que se le dijo que tenía que hacer. Fíjese bien, primero aquí en Hechos 9, es en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra deber es decir, una obligación, algo de lo cual no puedes prescindir, algo que no es algo que es una obligación, no es opcional. Tienes que hacerlo, necesitas hacerlo, debes hacerlo, estás obligado a hacer algo. Pero cuando entres en la ciudad se te dirá lo que debes hacer. Bien, Hechos 22, 16, dice, ahora pues, eso fue lo que dijo Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Llegó, puso sobre las manos, Saulo recibió la vista,
Y bueno, recibió aquel milagro. ¿Y qué le dijo Ananías? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se da usted cuenta? Saulo de Tarso necesitó, debía hacer algo, porque eso es lo que el Señor quería que él hiciera. Saulo de Tarso, hermanos, no fue salvo con la oración del pecador. Él necesitó hacer algo que el Señor quería que él hiciera y que estaba obligado a hacer. Piense por esto en un momento. Si Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo, no fue salvo con el ayuno ni con la oración, porque seguramente pidió perdón a Dios cuando oró, al darse cuenta de que realmente Jesús es el Señor. Si no fue salvo, hermanos, con ellos, sino hasta que hizo lo que se le ordenó hacer, que fue el ser bautizado, ¿cómo es que enseñan algunos que lo que Pablo está diciendo en Romanos 10, 9 al 10 y 13, es que los hombres necesitan hacer la oración del pecador? Si la oración del pecador no funcionó en él, si él ya había hecho lo que necesitaba hacer para ser salvo, ¿por qué Ananías le tiene que decir, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre? Es más, hermanos, si nosotros ponemos un poquito de atención al bosquejo general del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, nos damos cuenta que el apóstol Pedro empieza su tesis con respecto a la salvación. Por supuesto, va a hablar del Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero empieza con una tesis ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cuál es la declaración de Joel que Pedro está diciendo aquí? Todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Entonces, Pedro comienza a hablar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y comienza a demostrar su fe, lo que el Espíritu Santo le ha revelado por medio de lo que ya había inspirado en los profetas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo David. Cuando ya los judíos oyeron que para ser salvos necesitan invocar el nombre del Señor, cuando ya estos judíos han escuchado que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y que es Señor y Cristo, la pregunta de los judíos fue, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, el versículo 41 dice ahí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese bien, si para ser salvos, es decir, perdonados de sus pecados, ellos necesitaban invocar el nombre del Señor, y versículo 21 y versículo 38, para ser salvos ellos necesitaban arrepentirse de su pecado, de sus muchos pecados, y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Entonces es en el bautismo, hermanos y amigos, donde la persona está invocando el nombre del Señor Jesús. Déjenme lo explico de esta manera. La palabra invocar, hermanos, que Pedro y que Pablo utilizan en Hechos y en Romanos respectivamente, no se refiere a decir su nombre en voz alta. Eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro al decir, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso no es lo que está diciendo Saulo de Tarso o Pablo en Romanos 10:13, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No está diciendo que tenemos que mencionar su nombre en voz alta para poder ser salvos. Está diciendo, hermanos, que cuando uno es bautizado para el perdón de sus pecados y para ser lavado de nuestros pecados, uno está apelando a Jesucristo como Salvador. De hecho, hermanos, la palabra
invocar en el griego koiné, el griego en el cual se escribe la Biblia, en el cual Lucas escribe el libro de los Hechos, la palabra invocar también se traduce como apelar. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ante el tribunal de César estoy, a César apelo, es decir, yo acudo a él. Cuando la persona va a ser bautizada, hermanos, lo que está diciendo es, yo creo que Jesús murió clavado en aquella cruz, y su sangre fue derramada para que mis pecados fueran lavados con su sangre. Pero Jesucristo va a lavar mis pecados en las aguas del bautismo. Fíjese bien, tenemos nosotros Hechos capítulo 2, versículo 38, para perdón de los pecados. Hechos 22, 16, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es en el bautismo donde invocamos el nombre del Señor. Ahora, es en el bautismo donde nuestros pecados son lavados. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, hermanos, la palabra de Dios es clara al respecto. Fíjese bien. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, hermanos, estamos diciendo que es en el momento del bautismo cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es ahí cuando yo estoy apelando a Jesús como Salvador, no cuando hago la supuesta oración del pecador, oración que, por cierto, no viene en la Biblia. En muchas Biblias, hermanos, como esta que tengo yo aquí, una Biblia de estudio, aquí se alcanza a distinguir, hermanos, un tipo de letra, otro tipo de letra. Aquí hay una raya en medio. Lo que está aquí escrito, hermanos, es palabra de Dios. Lo que está aquí escrito es palabra de los hombres, son comentarios, son opiniones, son explicaciones de algunos supuestos eruditos. Esto no es inspirado, esto es falible. Lo de arriba, si es inspirado, es infalible. La Biblia empieza en Génesis 1:1 y concluye, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21. Después, algunas Biblias como esta que es de estudio, y aún otras que no son de estudios, tienen índice de las notas, tabla de pesos y medidas, tablas cronológicas, concordancia, mapas y ayudas de la Biblia. Y algunas de ellas traen lo que algunos llaman el plan de salvación, donde viene supuestamente la oración. Pero eso ya no pertenece a la Biblia. Eso ya no pertenece a la palabra de Dios. Eso ya es añadidura de los hombres. Y nosotros, hermanos, no podemos quitar ni añadir a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque hay consecuencias serias y eternas respecto a esto. Ni mucho menos podemos darle más peso a lo que dice en los comentarios o en las ayudas bíblicas que lo que el texto sagrado dice. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que para ser salvos sí es necesario confesar o invocar el nombre del Señor. La Biblia nos enseña que el confesar o el invocar el nombre del Señor no es la supuesta oración del pecador. La Biblia también nos enseña, hermanos, que Saulo de Tarso no fue salvo con la oración del pecador. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, Saulo de Tarso, cuando habla de la confesión de fe para ser salvo y de invocar el nombre del Señor para ser salvo, en Romanos 10, del 8 al 13, no se refiere, no puede referirse a la oración del pecador. Bueno, si la oración del pecador no sirve, pero uno sí necesita confesar a Jesús como Señor para ser salvo, si uno sí necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo, ¿qué pues es lo que significa invocar el nombre del Señor? Bueno, hermanos, hay dos significados. Uno de ellos ya lo mencionamos. Cuando la persona decide someterse a la palabra de Dios, al mandato divino, de arrepentirse y ser bautizados para poder ser perdonados sus pecados. Cuando la persona decide, Marcos 16, 15 al 16, creer en el Evangelio
Evangelio, es decir, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y ser bautizado para ser salvos, la persona está apelando a Jesús, diciendo, Señor Jesús, sin palabras, está diciendo con sus hechos, yo creo que tu palabra es verdad, yo creo que sus mandamientos son mandamientos para vida eterna, así que yo apelo a tu verdad, yo apelo a tus razones, y en respuesta yo me entrego en obediencia. Yo decido hacer lo que tú me has pedido que haga para que yo pueda ser salvo, entendiendo que lo debo hacer, que no es opcional, que no hay otro camino, que no hay otra manera, que es la única manera. Saludos, hermano José Méndez, Juan y Rivera, Joel Pérez, mi hermano, un fuerte abrazo. Dios lo bendiga grandemente. Hermana Lourdes también, Aracena, hermana María Isabel Cruz Hernández, Fidel Mexicanos, ¿quién más está aquí que se ha añadido recientemente? Hermana Lucy Soto, Alejandro Martínez González, hermano, qué parecido con Bruce Lee, por cierto. Hermana Katy Barrientos, una vez más, Dios los bendiga, gracias por estar sintonizándonos. Quisiera, hermanos, si están poniendo atención a la lección, me lo hicieran saber, si tienen alguna duda, algún comentario, algo, hermanos, alguna pregunta, por favor háganmelo saber aquí directamente en los comentarios de la página en vivo. Hermanos, ustedes y yo sabemos que todo libro, no solamente la Biblia, cualquier libro, el texto se entiende con su contexto. Cualquier libro, y la Biblia no es la excepción. Vamos a Mateo 10, hermanos, para que veamos cuál es el contexto en el cual se utiliza la palabra confesar. En Mateo 10, 32 a 33. Ya explicamos el contexto de Hechos 2 y de Hechos 22, 16. Que invocar en este caso significa apelar a Jesús. Es decir, a su mandamiento, a su palabra, a lo que Él ha ordenado, demostrándolo por medio de la obediencia en las aguas del bautismo. Ahora, en Mateo capítulo 10, hermanos, si ustedes se fijan bien, el contexto es diferente. Quiero que me acompañen para que no digan, bueno, el hermano Francisco está enseñando algo diferente. Quiero que vayamos a la Biblia y que pongamos atención a lo que la Biblia enseña y que entendamos esto en su contexto. Mateo 10, 32 a 33, otra vez. A cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Primero, entendiéndolo en el contexto anterior, es decir, versículos antes, y luego entendiéndolo en el contexto posterior, o sea, versículos después. Bien. Capítulo 10, versículo 1. No lo voy a leer. Empieza con la elección de los 12 apóstoles. ¿Por qué escogió a 12 apóstoles? Bueno, lo dice claramente en el versículo 35. Versículo 36 dice, del capítulo 9. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se fija usted? El Señor Jesús se compadece de la gente y va a decir, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La razón, se compadecía de la gente. Entonces coge a 12 apóstoles. A estos 12, dice la palabra de Dios, en el versículo 16, porque les da la comisión que se conoce como la comisión limitada, la misión de los 12. Los envía a predicar el evangelio y les dice, el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, refiriéndose a los 12, exclusivamente, a nadie más.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, dice el versículo 21, entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis, versículo 22, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su señor, como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, ¿qué dice? No los temáis. ¿A quiénes? A aquellos, versículo 17, que los van a entregar a los concilios. No los temáis. ¿A quiénes? A los que los van a azotar en las sinagogas, a los que les van a llevar a gobernadores, a los que les van a llevar a reyes, a los que les van a aborrecer. Incluso, versículo 21, el hermano o el padre que va a entregar a su propio hermano, a su propio hijo, a la muerte, por causa de que ellos están, ¿qué? Confesando el nombre del Señor, es decir, predicando el mensaje de amor para salvación, predicando el evangelio a los que están perdidos. Es en este contexto, versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma y el cuerpo en el infierno. Es en este contexto, hermanos, que Jesús dice, a cualquiera pues, en la persecución, en la muerte, en el ser entregados para ser azotados, para ser heridos, en el sufrir como mártires, pues, es en este contexto que Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas a cualquiera que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y usted sabe que nuestros hermanos en el primer siglo, empezando por los apóstoles, verdaderamente sufrieron, verdaderamente fueron azotados, verdaderamente fueron heridos, verdaderamente ellos fueron maltratados en gran manera. No hay lugar a duda para esto. Miren, permítanme, la Biblia no enseña esto, la historia secular enseña esto. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada, según la historia secular. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, Juan Marcos, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Hermanos, cuando se dice ser arrastrados, había una especie de fierros con ganchos, hermanos. No crean que lo amarraron de la mano y lo llevaban arrastrando como el estilo viejo oeste, no. Esos fierros lo golpearon y donde cayera el fierro, en la mano, en la pierna, en las costillas, en donde cayera el fierro y se enterraba el fierro, de ahí, hermanos, comenzaban a agarrarlo y arrastrarlo por las calles. El primer día fue arrastrado durante todo el día y sobrevivió. Fue metido en la cárcel toda la noche. Y al segundo día, otra vez, le metieron los fierros, lo golpearon y con la fuerza del golpe entró y donde cayera el fierro, vámonos. Y así fue como lo arrastraron con los caballos hasta que el segundo día finalmente murió. ¿Por qué? Por predicar el evangelio en Egipto. Por cierto, hay un hermano, nuestro hermano Francis, en Egipto, único predicador en todo el país de Egipto.
quien hasta el día de hoy sufre violencia y sufre tratos inhumanos porque no se permite que haya iglesia de Cristo en ese país. Por cierto, nuestro hermano está grande, está envejeciendo. Si es por edad, pronto morirá. Bueno, relativamente pronto. Alguien necesitará hacerse cargo. Necesitamos orar, hermanos, para que haya hombres como él. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Repito, esto lo dice la historia secular, no la Biblia. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía, en la Turquía moderna, perdón. Murió como un anciano y el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro se cree que fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, Jacobo pues, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Jacobo hasta la muerte. Este fue, al parecer, el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. 7. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio. Como un fuerte líder de la iglesia, Jacobo fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a Jacobo miró sorprendido cómo Jacobo defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Jacobo al lugar de su ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Jacobo para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en lo que es la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia y es donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella. Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. 10. Tenemos aquí a Tomás. Fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego finalmente decapitado. Saulo de Tarso, o bien el apóstol Pablo, fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano. Entonces, hermanos, todos estos hombres de Dios murieron invocando, confesando, predicando el nombre del Señor, que en el Mateo capítulo 10, eso es lo que significa, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Y versículos posteriores ahora, dice el versículo 32 y 33 de Mateo 10, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, es en ese contexto que tenemos que entender lo que significa confesión. Aunque la familia se oponga, aunque la familia se enoje, aunque la familia nos llevara a la cárcel, aunque la familia nos llevara a la muerte, aunque nos pusiera entre la espada y la pared pidiéndonos a quién vamos a escoger, la decisión ya está tomada. Hemos decidido tomar la cruz para ser dignos de Cristo. Hemos decidido servir y seguir al Señor porque Él es eso, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Señor y Dios. Ahora, hermanos, en el contexto de Romanos 10, del 8 al 10, ya para concluir. Porque recordemos, hermanos, que si vamos al diccionario vamos a encontrar un significado, tal vez dos, tal vez tres variantes. Pero nosotros, hermanos, no nos basamos en lo que un diccionario dice, sino en qué contexto se dice tal palabra. ¿Cuál es el uso que se le da según el contexto, no según el diccionario? Romanos 10, del 8 al 17, dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice aquí? Será salvo. Versículo 14. Pongamos mucha atención. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, de los que anuncian o predican el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, una persona, si no confiesa a Jesús como Señor, como el Cristo resucitado, como Dios, como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no puede ser salvo. Pero no puede creer esto si no lo ha oído. Y no lo puede oír si usted y yo, que ya lo creímos, no lo predicamos. Como nosotros no lo podemos predicar si no hemos sido enviados. Y no lo podemos predicar si no lo hemos creído. Y no lo hemos creído si no lo hemos oído. Antes de que nosotros creyéramos, lo oímos. Antes de oírlo, éramos ignorantes. Entonces, hermanos, dice: la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que se escucha, se desarrolla fe en la mente, en el corazón, en todo el ser. Y entonces, por fe, predicamos lo que hemos oído. Las personas lo escuchan, lo creen en la mente, en su corazón, en su ser, y lo predican. Y de esta manera, todas las naciones somos salvas. En el contexto, hermanos, se echa de ver lo que significa la palabra confesar. Su significado literal, textual de la palabra griega es apelar. Y cuando uno es bautizado, está apelando a que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. No es la acción. Es la fe en la sangre de Cristo que en las aguas del bautismo nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo fue suficiente para apaciguar e incluso eliminar la ira de Dios por causa de nuestros pecados, y que en su paciencia Dios pasa por alto los pecados pasados. En el contexto de Mateo, hermanos, significa predicar aunque eso me cueste la muerte. Y en el contexto de Romanos, significa predicar el evangelio para que otros se salven. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Quite todo prejuicio de su mente y de su corazón, quite toda falsa enseñanza recibida hasta ahora
y atienda únicamente a lo que la palabra de Dios enseña con claridad. Que Dios le bendiga en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para dar por concluida esta hora de estudio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nuestro Dios omnipotente, una vez más, Señor, estamos delante de ti agradecidos por la dádiva de tu Santo Hijo Jesús, quien vino como hombre y murió por nosotros en la cruz. Agradecidos estamos por tu palabra, la cual nos enseña lo que es la verdad, y por medio de la verdad, Padre, nosotros salimos de la esclavitud que deja la ignorancia, y entre ella la esclavitud al pecado también. Gracias, Padre, porque tu palabra ahora está en nuestro idioma y podemos escucharla. Gracias, Padre, por este medio de comunicación masivo que tú nos concedes. Bendice a nuestro director, nuestro hermano Joel Pérez. Bendice también a nuestros administradores, nuestro hermano Aldo Mexicanos, nuestro hermano Roberto Copado también. Bendice a los que están al lado de ellos, como nuestro hermano Fidel Mexicanos, nuestro hermano Farid Talib, nuestro hermano Mario José Mendieta Medina, nuestro hermano Carlos, y muchos hermanos más quienes están al pendiente de las transmisiones y pendientes también, Señor, de la programación. Bendice también a aquellos quienes nos ayudan en lo que es la publicidad. Y sobre todo, Padre, bendice tu palabra y bendice a nuestros oyentes, que tu palabra haya cabida en nuestras mentes y nuestros corazones, y que tú, Padre, con tu poder, con tu palabra, nos transformes, nos renueves día con día. Cambia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y danos, Señor, un corazón y unos pensamientos nuevos y una obediencia, Señor, santa a ti, a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser humildes y sencillos y a estar siempre comprometidos con tu verdad. Bendice a todos y cada uno de los que nos han escuchado en este día, en esta tarde. Bendíceles a ellos, bendíceles a sus familias, bendice su salud, sana a sus enfermos, como también Dios omnipotente, bendice sus trabajos y prospérales en todas las cosas, física, emocional y materialmente. En nombre que es sobre todo nombre, en nombre de aquel a quien tenemos que dar cuenta y a quien doblaremos toda rodilla en el día final, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús oramos a ti. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Una vez más, gracias a todos y cada uno de ustedes por su compañía. Dios bendiga a todo su pueblo. Si Dios lo permite, el próximo jueves a las 4 de la tarde continuaremos con nuestro estudio sobre las condiciones de Dios para ser salvos y empezaremos a hablar sobre lo que es el bautismo. Que Dios nos bendiga a todos. Confiesa sus delitos, mi contrito